Hola chicos, buen día. Vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad de ácidos nucleicos que corresponde a biosíntesis proteica. Ya con la profesora anteriormente han visto qué son los ácidos nucleicos, cómo están constituidos, cuáles son las bases nitrogenadas, qué bases nitrogenadas presenta cada uno de los ácidos nucleicos que se encuentran en nuestro organismo, qué localización tienen. Ahora vamos a ver cómo se relacionan esos ácidos nucleicos con lo que se conoce como biosíntesis proteica, es decir, los pasos que lleva a cabo nuestra célula para sintetizar, para producir o fabricar una proteína. Y vamos a comenzar nombrando a este gran concepto que es el dogma central de la biología. Cómo a partir de una molécula de ADN yo puedo obtener una proteína. Es decir, a partir de una molécula de ADN que está formada por nucleótidos, obtengo una proteína que está formada por unidades químicas totalmente diferentes que justamente son los aminoácidos. El ADN, que nosotros sabemos que se encuentra contenido en el núcleo, puede sufrir, ya lo estudiaron con la profesora, un proceso llamado replicación. Es el proceso que permite perpetuar, por decirlo así, la vida. Es un proceso que se lleva a cabo durante el ciclo celular de la célula en la fase S y por el cual a partir de una molécula de ADN yo obtengo dos moléculas de ADN justamente idénticas a las que le dio a la molécula que les dio origen, y justamente para que durante el proceso de mitosis cada una de las células hijas presente la misma cantidad, el mismo material genético que la célula madre que las originó. Nosotros nos vamos a dedicar en la clase de hoy al otro gran proceso que puede sufrir el ADN, que es el que se conoce como transcripción. La transcripción es el proceso por el cual, a partir de un segmento de ADN, yo obtengo otro ácido nucleico que se conoce como ARN mensajero. Como su nombre lo dice, ARN mensajero va a ser una molécula formada por nucleótidos también que va a llevar un mensaje. ¿A dónde lo va a llevar? Al ribosoma. ¿Para qué? Para que este ribosoma traduzca, justamente a través de un proceso que se llama traducción, traduzca el mensaje en código que trae ese ARN mensajero y que ese mensaje en código sea traducido a una proteína, es decir, se produzca, se sintetice una proteína. Ese segmento de ADN que nosotros dijimos que sufre este proceso de transcripción se conoce como gen, es decir, un gen va a ser el segmento de ADN que va a transcribir para formar posteriormente una proteína. En esta imagen podemos ver cómo están distribuidos estos procesos en el interior de la célula. Como nosotros sabemos y podemos observar en la imagen, el ADN se encuentra contenido en el núcleo de la célula, en lo que conocemos como cromatina, y un segmento de ese ADN, es decir, un gen determinado, puede llevar a cabo el proceso de transcripción. A partir de ese gen yo voy a obtener una molécula de ARN mensajero que va a salir del núcleo y va a llegar al citoplasma. Cuando llegue al citoplasma, esa molécula de ARN mensajero se va a dirigir al ribosoma que se encuentra suelto, al que se encuentra unido al retículo endoplásmico rugoso, y va a llevar a cabo el proceso de traducción, es decir, el ribosoma va a traducir ese mensaje
que trae el ARN mensajero justamente para finalmente producir una proteína. En esta imagen vamos a explicar cómo es este proceso de transcripción, cómo a partir de un segmento de ADN yo obtengo un ARN mensajero. Nosotros sabemos que el ADN es una larga molécula formada por nucleótidos y que esa molécula de ADN está formada por segmentos que los llamamos genes. Cuando un gen determinado tiene que transcribirse, el ADN, que se encuentra normalmente como doble hélice unida a través de las bases nitrogenadas por enlaces puente hidrógeno, se separa, es decir, en la zona del gen que se va a transcribir, esta doble hélice se va a separar, se van a romper esos enlaces puente hidrógeno. Por lo tanto, a partir de una de las hebras, de una de las cadenas de ese ADN, donde justamente yo tengo el gen en cuestión, se va a comenzar a formar una molécula de ARN mensajero. Como el ARN mensajero también está formado por nucleótidos, ¿cómo se me va a ir constituyendo? Este ARN mensajero se va a ir formando con las bases nitrogenadas complementarias a la hebra de ADN que le ha dado origen. ¿Qué significa esto? Fijémonos en la imagen acá donde está la flecha. En el ADN yo tengo un gen, un segmento que está formado por las bases nitrogenadas: guanina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, etc. Cuando este ARN comience a formarse o se me vaya sintetizando, las bases nitrogenadas que van a tener sus nucleótidos van a ser las complementarias, es decir, si el ADN tuvo guanina, el ARN va a tener citosina. Si el ADN tiene adenina, el ARN normalmente diríamos, va a tener timina, pero acuérdense que en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo, por eso acá tenemos uracilo. La timina presente en el ADN se va a complementar con la adenina del ARN, la citosina con la guanina, adenina con uracilo, timina con adenina y así sucesivamente. Es decir, la cadena, esta hebra de ARN mensajero que se me va a formar, justamente va a estar formada por las bases nitrogenadas complementarias al segmento de ADN que le ha dado origen. Este ARN mensajero que se acaba de formar y lleva la información del gen que se ha transcrito es el que va a salir del núcleo, se va a dirigir al ribosoma para participar en el proceso de traducción y, por supuesto, de síntesis proteica. Repasemos cómo es la molécula, cómo está constituida la molécula de ARN mensajero. Como habíamos dicho, el ARN mensajero va a estar formado por una cadena de nucleótidos donde las bases nitrogenadas que lo constituyen son las complementarias a las bases nitrogenadas que se encontraban en el gen que les dio origen y que estaba en el ADN, por supuesto. Esta molécula de ARN mensajero presenta un cap o capuchón, caperuza, generalmente siempre está en el extremo 5', y una cola de poli A, es decir, una cola formada por una sucesión de nucleótidos con adenina como base nitrogenada. Tanto la cola de poli A como el capuchón le van a dar protección y estabilidad
a este ARN mensajero. Pero dirán, ¿cómo hace este ARN mensajero que viene formado o que está formado por nucleótidos y bases nitrogenadas para dar origen a una proteína que está constituida por aminoácidos? Bueno, justamente este ARN mensajero está formado por lo que se llaman codones, ¿sí? ¿Qué es un codón? Un codón es una secuencia de 3 bases nitrogenadas, es decir, es una secuencia de 3 nucleótidos. Y se caracteriza porque ese codón o cada codón va a determinar un aminoácido en particular. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá abajo, nosotros tenemos un ARN mensajero formado por la secuencia guanina, citosina, uracilo, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina, guanina, etc. Cada segmento de 3 nucleótidos o de 3 bases nitrogenadas me constituye un codón, o sea, guanina, citosina y uracilo, esos 3 nucleótidos, esas 3 bases nitrogenadas van a ser un codón, le vamos a llamar codón número 1. Las siguientes 3 bases nitrogenadas, en este caso adenina, citosina, guanina, me van a constituir otro codón, que le vamos a llamar codón número 2. La siguiente secuencia de bases nitrogenadas, guanina, adenina, guanina, me van a originar otro codón, el codón número 3. Y fíjense, cada uno de esos codones me determina un aminoácido específico. Por ejemplo, el codón que está formado por la secuencia guanina, citosina, uracilo, me va a determinar al aminoácido alanina. El codón formado por la secuencia adenina, citosina, guanina me va a originar o me va a proporcionar, mejor dicho, el aminoácido treonina, ¿sí? Es decir, cada codón va a codificar para un aminoácido en particular. ¿Y cómo es? Nosotros podemos tener múltiples secuencias o combinaciones de bases nitrogenadas. ¿Cómo determina cada una de ellas a un aminoácido en particular? Fíjense en el cuadro que tenemos a continuación. En este cuadro están relacionados los diferentes codones con los aminoácidos que codifican cada uno de ellos. Nosotros sabemos que las proteínas los aminoácidos que constituyen nuestras proteínas son 20, pero nosotros tenemos muchas más combinaciones de bases nitrogenadas. Por lo tanto, como pueden observar en la imagen, un aminoácido puede estar codificado o determinado por varias secuencias de bases nitrogenadas, es decir, por más de un codón. Por ejemplo, a la fenilalanina la puede codificar 3 uracilos, o sea, el codón formado por uracilo, 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 o el codón formado por uracilo, uracilo, citosina. A la serina, fíjense, la pueden codificar 4 codones diferentes, con 4 secuencias de bases nitrogenadas distintas. Fíjense acá, los que están coloreados en naranja y amarillo. El codón formado por adenina, uracilo, guanina me determina a un único aminoácido, fíjense, prácticamente es el único aminoácido que está codificado por un solo codón y es la metionina. ¿Y por qué figura acá como iniciación? Porque todas las proteínas comienzan con este
codón, es decir, comienzan a leerse o la proteína comienza a formarse a partir de este codón. Por lo tanto, justamente, cada proteína va a comenzar con el aminoácido metionina. Y fíjense acá en amarillo, nosotros tenemos 3 codones: uracilo-adenina-adenina, uracilo-adenina-guanina, uracilo-guanina-adenina. Y dicen código de parada o codón de stop. ¿Qué significa esto? Que cuando se llega a estos codones, a estas secuencias de bases nitrogenadas, no se codifican o no codifican para ningún aminoácido. Por lo tanto, la proteína se corta cuando se llega a alguno de estos 3 codones. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la ejercitación y el ejemplo correspondiente para que se ubiquen cómo funciona este codón de parada o justamente codón de stop. Pero acá podemos observar justamente ese mensaje en código que nosotros dijimos que trae el ARN mensajero. El mensaje en código justamente en forma de codones, en forma de tripletes de bases nitrogenadas, se va a traducir en un aminoácido en particular. Entonces, este ARN mensajero, que ya lo describimos, que está constituido por codones, que son secuencias de 3 bases nitrogenadas que van a codificar para un aminoácido en particular, llega al citoplasma, es decir, sale del núcleo, llega al citoplasma y llega a un ribosoma, la estructura que en esta imagen nosotros vemos en color celeste. Comienza el otro proceso que va a llevar a la síntesis proteica, que es la traducción. Es decir, el ribosoma va a traducir ese mensaje en código, ese mensaje en codones que trae el ARN mensajero para ir sintetizando la proteína. Entonces, el ARN mensajero llega al ribosoma y el ribosoma comienza a leer sus codones. Encuentra el primer codón, ¿sí? AUG, adenina, uracilo, guanina, que nosotros dijimos recién en el cuadro que era el codón de iniciación y que justamente codificaba para el aminoácido metionina. ¿De dónde sale la metionina? Porque en el ribosoma no está. La metionina justamente viene siendo transportada, es decir, la trae el otro ARN que conocemos, que es el ARN de transferencia. Cuando el ribosoma lee al codón adenina, uracilo, guanina, es como que llama, por decirlo así, al ARN de transferencia que porta la metionina, le dice: vení que vamos a comenzar a formar una proteína. El ARN de transferencia con la metionina se ubica, ¿sí? Y queda ensamblado el primer aminoácido. Una vez que se leyó el primer codón, que el ribosoma leyó el primero, va a pasar al segundo codón, al siguiente. En este caso, el siguiente codón es citosina, citosina-guanina. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a llamar al ARN de transferencia que específicamente trae al aminoácido determinado por este codón, que en este caso es la glicina. El ARN de transferencia se acerca, se ubica en el segundo codón y fíjense en la imagen de abajo. Entre el primer aminoácido, la metionina, y el segundo aminoácido que llegó, la glicina, se va a producir el enlace peptídico que nosotros hemos descrito anteriormente, que justamente va a ser el que va a permitir la unión o va a enlazar, a unir a estos dos aminoácidos.
Una vez que los aminoácidos han sido ensamblados, han sido unidos por este enlace, el ARN de transferencia puede desplazarse, desprenderse y la proteína va siendo sintetizada. Fíjense en esta imagen, lo pueden observar, una proteína, ¿sí? El ribosoma, que es la estructura que tienen en color rosado, el ARN mensajero que está siendo leído codón por codón y la proteína que está siendo formada. El primer aminoácido, la metionina, justamente determinado por el codón de iniciación, y depende de la secuencia de codones los distintos aminoácidos correspondientes que han sido transportados por el ARN de transferencia y los enlaces peptídicos que aparecen entre un aminoácido y el otro, justamente formando su unión. Acá podemos observar que en el ribosoma se está leyendo el codón, se está acercando el ARN de transferencia correspondiente y se va formando la proteína. Por lo tanto, el ARN mensajero y el ARN de transferencia permiten justamente traducir la secuencia de bases de un gen, es decir, los codones, en una secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Y cuándo va a terminar la síntesis de esta proteína? Es decir, ¿cuántos aminoácidos va a presentar? ¿Cuándo se va a detener esa síntesis? Justamente, como vimos en el cuadro anteriormente, hasta que el ribosoma llegue a un codón de stop o codón de parada o codón de terminación. Como vemos acá en la imagen, el ARN mensajero está siendo leído desde el extremo 5' al extremo 3'. Se van uniendo los distintos aminoácidos, como vemos acá, abajo la metionina, el primero, que va a constituir el extremo amino terminal. Y a medida que el ribosoma vaya leyendo, va a ir adicionando los distintos aminoácidos correspondientes, traídos y proporcionados justamente, como dijimos, por el ARN de transferencia, y cuando este ribosoma llegue al codón de stop, en este caso uracilo-adenina-adenina, interpreta de que este codón no codifica para ningún aminoácido, es de parada y acá debe detenerse. Por lo tanto, se detiene la síntesis, el aminoácido previo, o sea, determinado por el codón previo, va a ser justamente el extremo carboxilo terminal, donde se termina la síntesis. El ribosoma se va a desensamblar y la proteína me va a quedar sintetizada. Entonces, podemos definir al código genético como todo el conjunto de reglas que va a seguir nuestra célula para traducir una secuencia de ARN, es decir, el mensaje en código que trae el ARN mensajero va a ser leído de a 3 bases nitrogenadas, es decir, codón por codón, y traducido en una proteína específica. El código genético presenta ciertas características o propiedades. ¿Cuáles son? Es degenerado. ¿Qué significa esto? Que varios codones pueden dar lugar al mismo aminoácido. Nosotros sabemos que existen 20 aminoácidos que son los que constituyen nuestras proteínas. Pero si vemos las posibles combinaciones de bases nitrogenadas que forman los distintos codones, vemos que hay más de 20, hay 64. Por lo tanto, esto nos indica que varios codones, es decir, varias combinaciones de bases nitrogenadas, pueden codificar para el mismo aminoácido. Es universal, es decir, es el mismo para todas las especies de seres vivos. Un determinado codón codifica para un determinado aminoácido
en los vegetales, en los animales, en el hombre y en los microorganismos. A eso se refiere con que es universal. Es unidireccional porque el ribosoma va leyendo y traduciendo el mensaje del ARN mensajero desde el extremo 5' hasta el 3'. No tiene solapamiento, que significa que las bases nitrogenadas no se superponen. Una base nitrogenada que forma parte de un codón nunca va a formar parte del codón posterior, o sea, del codón siguiente. Y no es ambiguo, es decir, un codón codifica solo para un aminoácido. Por más que varios codones pueden codificar para un aminoácido en particular, un codón siempre va a codificar para un aminoácido específico y no para más. Ahora vamos a llevar a cabo una ejercitación que englobe y que integre todos estos conceptos que hemos visto. Vamos a partir de un gen presente en una molécula de ADN y al mismo le vamos a realizar la transcripción y la traducción correspondiente. Entonces, como vemos acá, a continuación se da la secuencia de nucleótidos de un gen presente en una molécula de ADN. Es decir, desde el extremo 3' al 5', este gen presenta timina, adenina, citosina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, adenina, timina, timina, guanina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina y timina. En base a este gen, nosotros vamos a realizar la transcripción del mismo, qué ARN va a quedar formado luego de la transcripción, cuántos codones tiene ese ARN que va a quedar formado y en base a ello cuántos aminoácidos tendrá la proteína que será sintetizada. Vamos a realizar la traducción de este ARN. Vamos a ver cuántos enlaces peptídicos se forman, cuál será la estructura primaria del péptido, ¿sí? Hablamos de péptido porque, como vemos, es un gen corto, o sea, nos va a dar una secuencia corta de aminoácidos, y vamos a señalar sus extremos amino y carboxilo terminal, teniendo en cuenta desde dónde comienza la traducción hasta dónde termina. Entonces, comencemos a realizar el ejercicio. Nosotros teníamos nuestro gen desde el extremo 3' al extremo 5' y vamos a realizar la transcripción de este gen. ¿Qué ARN se formará? Y nosotros sabemos que cuando se lleva a cabo la transcripción de un gen, el ARN que se forma es el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero va a estar formado por las bases nitrogenadas complementarias al gen que les dio origen. Es decir, este ARN mensajero que va a quedar formado, ¿qué va a presentar? La base complementaria de la timina, que estaba en el ADN, que va a ser la adenina. La base complementaria de la adenina, que ustedes dirán es la timina, pero estamos sintetizando ARN, por lo tanto va a ser el uracilo. La base complementaria de la citosina, que es la guanina. De la adenina, uracilo, adenina, uracilo, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, adenina, uracilo, uracilo por supuesto, timina, timina, adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, 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 guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracilo, citosina, citosina, guanina, 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 citosina, adenina, uracilo, timina, timina, obviamente las complementarias adenina, adenina.
ya tenemos formada la secuencia complementaria que corresponde al ARN mensajero que se ha formado a partir de este gen. Este ARN mensajero es el que va a abandonar el núcleo. Recordemos que la transcripción se lleva a cabo en el núcleo de la célula y se va a dirigir al citoplasma, al ribosoma. Pero antes veamos, dice la segunda consigna, indique cuántos codones tiene y en base a ello cuántos aminoácidos tendrá la proteína en formación. Fíjense, los codones nosotros sabemos que están formados por tripletes de bases nitrogenadas. O sea, el primer triplete, adenina, uracilo, guanina, que tenemos acá en rojo, va a ser nuestro primer codón. El segundo triplete, uracilo, uracilo, adenina, va a ser nuestro segundo codón. En verde, guanina, citosina, uracilo, el tercero. Uracilo, adenina, adenina, el cuarto. Citosina, citosina, guanina, el quinto. Citosina, adenina, uracilo, el sexto. Guanina, guanina, citosina, el séptimo. Y uracilo, adenina, adenina, el octavo. O sea que esta secuencia, este ARN mensajero, tiene 8 codones. De esos 8 codones, nosotros sabemos que cada codón codifica para un aminoácido. Pero recordemos que siempre al final nosotros tenemos un codón que me indica que la proteína o el péptido se va a cortar, se va a terminar su síntesis, que es el que llamamos codón de stop. Por lo tanto, si tiene nuestro ARN mensajero 8 codones y yo sé que uno es el codón de stop, en teoría nuestra secuencia, nuestro ARN mensajero, codificaría para 7 aminoácidos. Vamos a comprobarlo a ver si realmente es así. Para ello vamos a hacer la traducción del mismo, es decir, el ribosoma va a ir leyendo este ARN mensajero desde el extremo 5' al 3' y codón por codón va a ir traduciendo ese mensaje en código. ¿Cómo lo va a traducir? Al codón, al triplete de bases nitrogenadas, las va a codificar en el aminoácido que corresponda. Para ello, nosotros necesitaríamos utilizar la tabla que mostramos previamente de los codones y los aminoácidos respectivos. Vayan controlándola, nosotros acá no la mostramos porque si no se nos achicaría mucho toda la pantalla, estaría todo muy apretado y no podríamos visualizarlo bien. Pero si recurrimos a la tabla del código genético, veríamos que AUG, adenina, uracilo, guanina, es el codón que corresponde al inicio y codifica para una metionina, es decir, el primer aminoácido que va a tener esta proteína va a ser la metionina, y todas, por supuesto. El segundo codón, uracilo, uracilo, adenina, codifica para el aminoácido leucina. Guanina, citosina, uracilo codifica para el aminoácido alanina. Y uracilo, adenina, adenina, fíjense, si lo observan en la tabla, UAA es uno de los codones de stop, es decir, que acá se me cortaría mi péptido. Por más que este ARN mensajero tenía 8 codones, hay un codón de stop. Por lo tanto, esto nos está indicando que acá se me va a cortar esta proteína. Por lo tanto, no proteína, péptido, justamente por la cantidad de aminoácidos que presenta. Entonces, este tripéptido, formado por 3 aminoácidos, ¿cuántos enlaces peptídicos tendrá? Y nosotros sabemos que por cada 2 aminoácidos que se unen, se forma un enlace peptídico.
Si yo tengo 3 aminoácidos, por lo tanto se van a formar 2 enlaces peptídicos. Uno entre la metionina y la leucina y otro entre la leucina y la alanina. ¿Cómo describiríamos la estructura primaria de este péptido? Recuerden que la estructura primaria hacía referencia a la secuencia de aminoácidos, es decir, al orden en el que estaban ubicados en nuestra proteína o péptido. En este caso, la estructura primaria será metionina, leucina, alanina. ¿Y cuáles serán los extremos amino y carboxilo terminal? Acuérdense que cuando comienza la traducción de un ARN mensajero, el primer codón es el que tiene el extremo amino terminal libre. Por lo tanto, la metionina va a ser mi extremo amino terminal. Y el último aminoácido previo al stop es el que presenta el grupo carboxilo terminal. Por lo tanto, la alanina va a ser mi extremo justamente carboxilo terminal. De esta manera es como nuestro organismo, nuestra célula, va transcribiendo un gen y traduciendo un mensaje en código para formar un péptido o una determinada proteína. En base a toda esta teoría que hemos visto y a la ejercitación que acabamos de hacer, pueden ingresar al trabajo, a la tarea que tienen a continuación en la plataforma, que justamente es para que ejerciten lo que hemos visto hasta ahora. Son ejercicios de este mismo estilo para que ustedes mismos lo hagan y lo puedan interpretar correctamente.